Un grupo de hackers asegura tener acceso a una versión jugable de Grand Theft Auto 6 y amenaza con revelar más información si Rockstar no cumple sus 3 mandamientos. Mientras tanto, jugadores de todo el mundo convocan a un apagón de la PlayStation para protestar contra el fin de los videojuegos en físico. Michael Myers puede apuñalar y aplastar a sus víctimas, pero una mecánica de marihuana provocó que Halloween The Game fuera rechazado y baneado de Australia. Una película china realizada con un presupuesto reportado de $200 pasó del fracaso a recaudar millones, todo gracias a que Internet la convirtió en un meme. También revisaremos las interrogantes que rodean la misteriosa muerte de Hayden Panettiere y lo que reveló uno de sus testigos sobre sus últimas horas. En Cinefilia Crónica hablamos de La Captura, la película mexicana que reconstruye la detención del Chapo Guzmán desde la mirada de los policías que rechazaron sus sobornos. Ahora sí, yo soy tu anfitrión, Israel Zamora González. Acomódate sus audífonos porque ya comienza el episodio número 32 de ese desmadre con estilo llamado Agenda Geek Sin Filtro. Rockstar Games ha pasado más de una década desarrollando Grand Theft Auto 6, pero un grupo de hackers podría arruinar en cuestión de unos pocos días los secretos que todavía conserva el juego. Una persona, o bien un colectivo identificado como CyberLeak, comenzó a publicar videos con escenas de jugabilidad, mecánicas, partes del mapa. La filtración escaló cuando apareció un video en el que el personaje dispara contra una pared para formar la palabra leak. Esto indica que los responsables no solamente robaron videos internos, sino que podrían tener acceso a una versión jugable, a un build jugable. Sin embargo, no está confirmado que posean el juego completo, ni que se trate de la versión final que recibirá el público. CyberLeak amenazó con continuar estas filtraciones, incluso con publicar información sobre el final del juego, hasta que Rockstar y su empresa matriz Take-Two Interactive ofrezcan una disculpa y se comprometan a modificar algunas prácticas que este grupo considera contrarias a los consumidores. Los hackers presentaron sus exigencias como 3 mandamientos. El primero es terminar con las preventas digitales, pues argumentan que un archivo no puede agotarse y que por lo tanto no existe una razón para pagarlo meses antes de su lanzamiento. El segundo exige que las empresas dejen de bloquear detrás de un pago contenido que ya se encuentra incluido dentro del juego o los DLCs. El tercero busca garantizar que las campañas para un jugador puedan utilizarse sin conexión y continúen funcionando cuando sus servidores sean apagados. Las demandas tocan un problema real. Al comprar un juego digital, el usuario generalmente adquiere una licencia sujeta a las condiciones de la plataforma, pero la credibilidad del grupo queda bajo sospecha porque también promociona una criptomoneda y asegura que el dinero financiará un proyecto secreto. El caso coincide con el retroceso del formato físico. En Estados Unidos, el gasto en discos de videojuegos cayó en julio a su nivel más bajo desde 1995. Incluso la edición física anunciada de GTA 6 contendrá un código de descarga dentro de la caja, no solamente el juego en un disco. Esto no demuestra que PlayStation tenga un monopolio, pero sí muestra el poder que las plataformas adquieren cuando controlan la tienda, las licencias y el acceso futuro a las compras. Take-Two Interactive ya consiguió autorización judicial para solicitar a Microsoft y a Discord información que permite identificar a estos filtradores. Por su parte, CyberLeak dice defender los derechos de los jugadores, pero lo hace robando y amenazando con arruinar el trabajo de cientos de desarrolladores. ¿Será este el caso del nuevo Robin Hood? Amigos, amigas, ¿estarían dispuestos a dejar de utilizar su PlayStation durante una semana para defender los videojuegos en formato físico? Esta es la propuesta de Does It Play, una comunidad dedicada a la preservación de videojuegos que convocó a un boicot internacional en contra de Sony bajo el nombre de PS Blackout.
La protesta comenzó este 23 de agosto y terminaría el día 30. Durante este periodo, los participantes deberán evitar encender sus consolas, iniciar sesión en la PlayStation Network y comprar juegos o contenido dentro de la PlayStation Store. El objetivo es provocar una caída visible en la actividad y en los ingresos digitales de la plataforma, para demostrarle a Sony que todavía existe un público interesado en comprar videojuegos en físico. La movilización surgió después de que la compañía confirmara que dejará de producir discos para los nuevos juegos de la PlayStation a partir de enero del 2028. Los títulos publicados antes de esa fecha no serán retirados y sus discos continuarán funcionando. Sin embargo, los nuevos lanzamientos posteriores a la transición se venderán únicamente mediante PlayStation Store o como códigos digitales distribuidos en establecimientos. Sony justificó la decisión con el cambio de los hábitos de los consumidores. Durante su año fiscal 2025, cerca del 80% de los juegos completos vendidos para PlayStation fueron digitales. Entonces, si la mayoría ya descarga sus juegos, ¿por qué existe tanta molestia? Porque un disco puede prestarse, revenderse, coleccionarse o comprarse usado. También permite que distintas tiendas compitan mediante descuentos. Con el modelo digital, el consumidor no adquiere el juego como un objeto, sino como una licencia vinculada a su cuenta. Tampoco puede revenderla y, en la mayoría de los casos, depende solamente de una tienda para comprarla. En tanto, queda la duda de si el apagón tendrá suficientes participantes para ser detectado por Sony. Desconectar una consola durante 7 días produce un gesto simbólico, pero suspender las compras digitales durante un periodo más largo podría representar una presión económica mayor para Sony. El movimiento PS Blackout no solamente busca salvar una caja y un disco, intenta conservar el derecho a prestar, a revender y a mantener un videojuego sin que todo dependa permanentemente de una cuenta, un servidor y las decisiones de una sola plataforma. ¿Y ustedes se animarían? Oigan, Michael Myers puede apuñalar, electrocutar y aplastar a sus víctimas en un videojuego, pero fue un cigarrillo de marihuana el que terminó sacándolo de Australia. Halloween The Game, la nueva adaptación del clásico de terror de 1978, no podrá venderse legalmente en ese país después de recibir la clasificación RC, es decir, clasificación rechazada. Eso significa que el título no puede ser vendido, rentado, promocionado ni importado legalmente en Australia en su versión actual. Pero la decisión no fue provocada por Michael Myers ni por las ejecuciones gráficas que aparecen durante las partidas. El problema es una mecánica que permite a los sobrevivientes fumar marihuana para revelar la ubicación del asesino y así evitar que los mate. De acuerdo con la Junta de Clasificación Australiana, el consumo de esta sustancia otorga una ventaja dentro del juego. Las normas vigentes desde 2023 establecen que un videojuego debe ser rechazado cuando relaciona el uso de sustancias ilícitas con recompensas o incentivos. En otras palabras, el problema no es únicamente que el personaje consuma marihuana, sino que al hacerlo ayuda al jugador a sobrevivir. Desarrollado por IllFonic, el estudio responsable de Friday the 3rd The Game y Predator Hunting Grounds, el título propone partidas asimétricas de 4 contra 1. Un participante controla a Michael Myers mientras los demás intentan rescatar a los habitantes de Haddonfield y escapar del asesino. Su lanzamiento internacional está programado para el próximo 8 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series y también en PC. La decisión ha generado cuestionamientos por la aparente contradicción del sistema. La violencia extrema puede recibir una clasificación para adultos, pero una mecánica relacionada con drogas puede impedir por completo la comercialización. No es la primera vez que ocurre. Juegos como State of Decay, Wasteland 3 y Saints Row 4 también fueron rechazados únicamente en Australia por vincular sustancias con beneficios jugables. Posteriormente recibieron clasificaciones después de modificar o implementar otro contenido. Por ahora, IllFonic no ha anunciado que prepare una versión censurada de Halloween para el mercado australiano. El caso reabrió el debate sobre si los videojuegos son juzgados con mayor severidad que el cine, porque el usuario participa en la acción en lugar de limitarse solamente a observar. Así que, al menos en Australia, Michael Myers no fue detenido por la policía, el Dr. Loomis ni Laurie Strode. Fue derrotado por el reglamento de clasificación y una mecánica que incluye marihuana. Oigan, ¿qué tan mala tiene que ser una película para que la gente pague un boleto únicamente para comprobarlo? Esta es la extraña historia de New Lai, o La Vaca Está Llegando, una cinta animada china que pasó de vender menos de 300 entradas a competir en cartelera con algunas de las producciones más grandes del año de Hollywood.
La película fue realizada durante 5 años por Shin Yuming y su madre, Sun Lifang, quienes se encargaron de el guión, la dirección, la producción y hasta las voces. Su presupuesto habría sido de apenas $200, aunque esta cifra proviene de reportes periodísticos y no de un estado financiero publicado por los creadores. La historia sigue a un ternero recién nacido y a una alondra, cuya amistad se desarrolla dentro de una especie de sueño sobre el amor, el valor y el sacrificio. Los primeros espectadores destrozaron su animación, las actuaciones de voz y una trama que muchos clasificaron como incomprensible. Durante sus primeros 10 días en cartelera, recaudó apenas 7.700 yuanes, cerca de $1,000. Pero entonces ocurrió algo que sus creadores jamás habrían podido anticipar. Internet la convirtió en un meme. Los fragmentos de su animación comenzaron a circular en redes sociales y la gente acudió a los cines para descubrir si realmente era tan mala como decían. Algunas salas incluso tuvieron que reprogramar más funciones, dibujar sus propios carteles ante la falta del material promocional. Para el 20 de agosto, New Line ya habría superado los $4 millones en China, es decir, alrededor de 20,000 veces su presupuesto de producción. New Line no derrotó a Hollywood por volumen, lo hizo en una competencia mucho más absurda. Convirtió una reputación destrozada en una campaña publicitaria gratuita y multiplicó su inversión como pocas películas en la historia lo han logrado. Amigos, amigas, la muerte de Hayden Panettiere, estrella de series como Héroes y Nashville, continúa rodeada de interrogantes. La actriz falleció el pasado 16 de agosto a los 36 años, después de ser encontrada inconsciente en un alojamiento de Greenville, Carolina del Sur. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación durante un periodo prolongado, pero fue declarada sin vida alrededor de las 2:30 de la tarde. Ahora, Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson y amigo de la actriz, contó su versión sobre lo ocurrido aquel domingo. Según su relato, los tres habrían acordado almorzar y jugar golf después de que él asistiera a la iglesia. Al no recibir respuesta a sus llamadas y mensajes, Zach se trasladó al alojamiento. Afirmó que tuvo que golpear la puerta hasta despertar a su hermano. Cuando intentaron levantar a Hayden, descubrieron que ella no reaccionaba. Zach aseguró que llamó inmediatamente al 911, mientras que Brian le administró Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Después, ambos habrían realizado reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios de emergencia. El reporte policial confirma que los dos hermanos estaban en el lugar. También señala que Brian mostró a un agente una bolsa con medicamentos que tomaba la actriz, aunque los nombres de estos fármacos fueron ocultados en el documento público. La autopsia preliminar no encontró lesiones ni signos de trauma que explicaran la muerte. La policía tampoco ha informado sobre indicios de violencia criminal. Entonces, ¿hay una sobredosis confirmada? No. Esa posibilidad fue mencionada en las comunicaciones de emergencia y la DEA se sumó a la investigación, pero la causa y la manera de muerte continúan sin determinarse. Los resultados toxicológicos podrían tardar varias semanas todavía. El caso también ha reavivado la historia entre Panettiere y Brian Hickerson. Su relación estuvo marcada por episodios de violencia doméstica y él se declaró sin oposición a 2 cargos graves en 2021. 3 días antes de la muerte de la actriz, un juez rechazó su petición para reducir estas condenas a delitos menores. La madre de Hayden ha responsabilizado públicamente a un individuo tóxico por influir en la vida de su hija, sin presentar pruebas de que Hickerson haya causado su muerte. Zach pidió detener las especulaciones y aseguró que la verdad saldrá a la luz. Por ahora, esa verdad depende de los exámenes toxicológicos y de la investigación oficial, no así de las sospechas que circulan en Internet. Oigan, en Cinefilia Crónica, otra película sobre Joaquín El Chapo Guzmán. Así es, pero La Captura tiene algo que la separa mucho de otras producciones sobre el narcotráfico. Aquí el criminal no es el héroe, ni tampoco el personaje más interesante de la historia. Dirigida por Chava Cartas, la película reconstruye la insólita detención del capo ocurrida el 8 de enero de 2016, después de escapar de un operativo militar en Los Mochis, Sinaloa. Guzmán y su jefe de seguridad, Jorge Iván Gastelum, conocido como el Cholo Iván, huyeron por el sistema de drenaje, salieron por una alcantarilla y robaron vehículos para intentar escapar.
Pero su caída no llegó mediante un enorme operativo de inteligencia. Dos policías que investigaban el robo de un automóvil los detuvieron en una carretera sin saber al principio a quienes tenían enfrente. La captura toma ese episodio y coloca en el centro a dos agentes ficticios, Arturo Carmona, interpretado por Alfonso Herrera, y Héctor Rosales, a cargo de Noé Hernández. Lo mejor de la película es que no necesitas convertir la historia en un espectáculo desmedido. Gran parte de la tensión proviene de una pregunta muy sencilla. ¿Qué harías si tuvieras bajo custodia al hombre más buscado de México, en medio de su propio territorio y sin saber en quién puedes confiar? Primero llega el soborno, después las amenazas, mientras tanto los policías deben decidir si cumplen con su deber o aceptan una cantidad de dinero que podría cambiarles la vida. Alfonso Herrera entrega una actuación contenida y creíble. Quien todavía lo identifique como ex integrante de RBD encontrará un actor mucho más maduro, capaz de transmitir miedo, presión y firmeza sin la necesidad de exagerar cada escena. Por su parte, Noé Hernández funciona como su contrapeso. Es más impulsivo, más incierto y también más difícil de leer. La química entre ambos sostiene la película, porque el conflicto no solo está en el exterior, también existe entre dos hombres que no enfrentan el peligro de la misma manera. Héctor Kotsifakis interpreta a El Chapo sin convertirlo en una figura admirable, mientras que Juan Pablo Cruz García le da vida al Cholo Iván. Algunas reseñas han criticado que su estructura sigue fórmulas conocidas del thriller policial y de que ciertas pausas se extienden más de lo necesario. Sin embargo, su duración de poco más de 90 minutos, el manejo de la tensión y la decisión de mirar la historia desde el lado de los policías hacen que funcione bastante bien. La captura no reinventa el cine policíaco, pero cuenta una historia real que parece escrita para la pantalla y evita caer en la glorificación del narcotraficante. Y eso en un género que ha convertido demasiadas veces a los criminales en ídolos, ya es una decisión que cambia por completo la película. Sin duda te la recomiendo. Aquí en Cinefilia Crónica le damos 3 estrellas de 5. Y hasta aquí Agenda Geek Sin Filtro de esta semana. Si te gustó el episodio, compártelo y escúchalo en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, YouTube, básicamente en donde sea que haya internet y ganas de echar la huevo un ratito. Si estás en plataformas de podcast, déjanos 5 estrellas y un comentario, porque esto nos ayuda a que más gente nos encuentre este rinconcito chiquito donde tiramos hueva y hablamos de cosas que a ustedes y a mí nos gustan bastante. Y a los que están en YouTube ya se saben el ritual, denle like, suscríbanse y pongan la campanita en activada. Y dejen además su comentario, porque eso nos ayuda a llegar todavía a más personas y también nos ayuda a salvar a más perritos y gatitos. Yo soy Israel Zamora González, gracias por escuchar, gracias por comentar y gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana y recuerda, esto no es un noticiero, es un desmadre pero con estilo. Agenda Geek Sin Filtro. Chao.